Tenemos a Scott Bessent y a Donald Trump. Todos dicen que se les está acabando la paciencia con Irán. Irán ha sido muy firme en sus posturas sobre lo que quiere de un acuerdo con Estados Unidos. Ya hemos visto que Estados Unidos atacó a Irán. Háblenos de la respuesta de Irán. ¿Por qué y cómo Irán se ha vuelto tan firme y tan seguro en su postura? Creo que, como ya he dicho, estamos frente a un presidente muy frustrado que no sabe cómo salir de algo que nunca debió haber empezado, y de vez en cuando tiene que encenderse alguna luz en esa mente tan apagada que se lo recuerde. Así que está buscando con ahínco una salida. Al mismo tiempo, debo decir que no creo haber cambiado mi idea original de lo que está pasando aquí, que es que vamos a adormecer a los iraníes. Digo, adormecerlos, pero ellos nos están dejando adormecer. Tienen los ojos bien abiertos, pero vamos a llevarlos a otro periodo, igual que en las dos etapas previas de, cito, falta de compromiso diplomático, fin de cita, y atacarlos de nuevo, justo en medio de lo que se supone que es un alto el fuego. Pero cada vez parece que tenemos la misma interpretación de la palabra alto el fuego que tienen Bibi Netanyahu y otros israelíes para la palabra hebrea equivalente, porque en realidad no son altos el fuego. Solo significan quizá un poco menos de muertes, pero las muertes continúan de todos modos. Y todo este proceso empieza a desmoronarse. Creo que empieza a desmoronarse por algunos temas clave, uno de los cuales es la situación algo crítica en la que Netanyahu se encuentra cada vez más dentro de la política israelí, y el hecho de que circulan rumores de que Miriam Adelson se ha cansado de él y por tanto se ha vuelto poco interesante para el dinero importante que ella le ha estado aportando, y están pasando otras cosas también. Incluso el otro día planteé la idea de que, si creemos que los archivos de Epstein realmente tienen impacto y que ese impacto es chantaje, quizá Bibi Netanyahu no posea la parte de esos archivos ni ninguna sección que trate directamente con Melania y con Donald Trump, y por eso sería lo más devastador si se revelaran. Quizá el servicio de inteligencia israelí, Mossad, los controla. Eso tendría sentido. Y quizá el servicio de inteligencia israelí, Mossad, tampoco está tan contento con Bibi Netanyahu, así que no le están dejando usar ese chantaje, e incluso han difundido que no lo están empleando tanto como quizá lo hacían antes. Hay cierta, digamos así, hay cierta tensión ahora mismo entre los elementos, no solo en su coalición, sino en toda la estructura del gobierno israelí. Y en eso incluyo al Servicio de Seguridad Interna de Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel, la Fuerza Aérea y el resto de los aparatos militares y de seguridad. No es un ambiente feliz, y desde luego no es un ambiente feliz en Israel, especialmente en el norte, donde Hezbollah sigue golpeando a la gente que ha sido expulsada, de vuelta, expulsada y de vuelta, golpeada una y otra vez. Sospecho que entre 250,000 y 500,000 judíos en Israel están desplazados solo por esa dinámica en la región, donde no pueden volver a sus casas o granjas con la seguridad de no ser asesinados. Y por eso está avanzando tan al norte del río Litani, incluso quizá vaya a cruzarlo, no recuerdo el nombre del siguiente río, pero quizá cruce ese también, ya tiene fuerzas avanzadas en ese río y está matando gente entre ambos, y la gente no son necesariamente miembros de Hezbollah. De hecho, en muchos casos no son miembros de Hezbollah, son simplemente civiles libaneses, lo que por supuesto irrita enormemente al gobierno en Beirut, que francamente, como siempre, no sabe qué hacer. Así que hay muchos problemas ahí, pero no me retracto de mi afirmación original de que vamos a hacer lo que hicimos antes, dos periodos diplomáticos distintos. Nuestra manera de hacer diplomacia es realmente extraña. No hay diplomáticos involucrados, y los vamos a atacar por tercera vez aprovechando unas supuestas negociaciones, y esta vez bajo un supuesto alto el fuego que vemos cada día que es, cito, supuesto, fin de cita, igual que el de Bibi Netanyahu. Eso es todo lo que sé, y creo que va a repetirse. El testimonio de Bradley Cooper ante el Congreso fue lamentable, absolutamente lamentable.
Creo que fueron Jason Crow y Seth Moulton en particular a quienes vi interrogarlo. Me recordó un teniente comandante en la sala de ejercicios de Newport que respondía a una pregunta cuando yo, como coronel del ejército supervisando esa sala, me acercaba al terminal y le decía algo muy básico como «¿Qué tal, comandante?». Y él me miraba y decía «Va según lo planeado». Y yo le decía «Tráemelo, llévatelo a un lado y dile que nunca, especialmente en el piso de una sala de ejercicios o en una situación real, Dios no lo quiera, responda a una pregunta así con esa respuesta, porque la misión no sobrevive al contacto con el enemigo. Lo que debes contestar es, ¿estás cumpliendo tu misión? ¿Estás cumpliendo tu misión? Puedes estar todo el día según lo planeado y no estar cumpliendo la misión en absoluto, que es lo que está pasando aquí. Pero el problema, y en eso Seth Moulton insistió, es, ¿cuál es su misión, almirante? ¿Sabe cuál es su misión más allá de hacer navegar portaaviones y destructores, disparar contra iraníes y lanzar bombas sobre Irán? ¿Sabe algo más que eso? Una misión normalmente, como enseñábamos en Newport, tiene dos partes. Tiene la parte en la que dices qué vas a lograr y luego el propósito. El por qué. Bien. ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo puedes tener una misión sin conocer el propósito? No conocen el propósito, solo están ejecutando órdenes. Y los iraníes conocen su propósito. Su propósito es plantarse frente a ello. Y si es necesario, y en fases que tengan cierto sentido, infligirles daños importantes. Hay una discrepancia real aquí, y estamos perdiendo. Parece que Estados Unidos está interviniendo. Ya saben, atacan a Irán. Bandar Abbas. Se retiran. Atacan de nuevo. Se retiran. Irán contraataca de manera similar. Y aún así Estados Unidos sigue diciendo que todo esto está dentro de los límites del alto el fuego, que es limitado. ¿Por qué siquiera Estados Unidos está llevando a cabo estos ataques? Entonces, una calma podría simplemente significar que están esperando hasta estar listos. Por supuesto, con la situación de los arsenales de armas como está en Estados Unidos, eso podría tomar muchos años para estar listo para otra gran ofensiva. Otra intervención, otra larga campaña de bombardeos. Pero, no obstante, Estados Unidos está actuando de esta manera bajo Trump. ¿Por qué lo hace? ¿Qué pasa con estos, lo que algunos llaman ataques puntuales, donde parece que Estados Unidos tiene ahora este patrón de casi cada fin de semana ir en esa dirección? No tengo ni idea, Danny. No tengo ni idea, salvo que quizá piensen, y tal vez el ejército aconseja que tienes que seguir golpeándolos de vez en cuando para recordarles que tienes la capacidad de hacerlo. No lo logro entender. Pero en cuanto a municiones, bueno, tenemos montones de bombas no guiadas, y puedes acoplar un kit de guiado a cualquier bomba simple y convertirla en una bomba guiada, al menos para cierta distancia. Así que nos queda un buen número. Y probablemente en nuestro arsenal combinado con el de Israel, hay bastantes con las que podría seguir bombardeando. En otras palabras, hasta el hartazgo. No sería muy inteligente y probablemente no serviría para nada más que destruir infraestructura civil y matar civiles. Pero al fin y al cabo, ¿qué está haciendo Netanyahu en el Líbano? Eso es exactamente lo que está haciendo en el Líbano. Es lo que está haciendo en Cisjordania. Es lo que quiere hacer también más adelante en la Franja de Gaza, y lo hace a trozos cada día. Y Dios no lo quiera, escuché esta mañana en otra entrevista que está hablando, o alguien en Israel está hablando, quizá de Jonathan Pollard, de seguir adelante y no detenerse en Líbano. Bueno, ya sabes cuál es el siguiente país después del Líbano. Buena suerte. Buena suerte. Erdogan no desfiló ese nuevo misil balístico por la avenida en Accra solo para mirar el metal brillante. Creo que estamos viendo, insisto en esta proposición, que estamos asistiendo a la fusión de todos estos conflictos, y Ucrania es la que me mira ahora mismo a la cara, después de los comentarios de Lavrov a Rubio, al parecer, y a otros también. El próximo golpe va a ser en un país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Bueno, el siguiente ataque será contra activos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, incluidos los nuestros, a los que se les ha advertido debidamente que salgan de Kiev. Pero no me extrañaría que dieran un paso más en la escalada, llamémoslo medio paso. Alguien puso otro peldaño ahí, por debajo del actual o por debajo del que está encima del actual. Y ese peldaño es, está bien, lo haremos en Ucrania. Y si eso no funciona, unos cuantos Ereshniks sobre esos grupos de personal que están en Ucrania,
haciendo cosas como dirigir misiles Storm Shadow a blancos en Rusia, profundamente en Rusia. Si eso no funciona, vamos a golpear a otra gente. Quizá ataquemos a Lituania, o Estonia, o Letonia, donde sabemos que hay otras células. De hecho, sabemos que hay una célula, que es una célula de planificación, e incluye a varios países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, incluido el Comando de Estados Unidos en Europa, que están planeando un ataque contra Kaliningrado. ¿Por qué no lo eliminamos ahí y lo hacemos dentro de un país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Te reto a invocar el artículo 5 de forma significativa. Así que estamos jugando con fuego aquí, creo. Y no lo digo en el sentido de encender fósforos. Hablo de jugar con fuego de verdad. Quizá empujar la paciencia de Putin contra la pared y provocar algo de verdad y quizá cierta cohesión momentánea en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los polacos probablemente lo apoyarían, la mitad de ellos. Los alemanes, alrededor de una cuarta parte, lo apoyarían, incluidos los moderados. Quizá algunos de los otros se sumen, pero acabaríamos con un artículo 5 al que solo unos pocos responden al llamado. Y, sinceramente, no creo por un momento que Donald Trump respondería al llamado. Entonces, ¿dónde quedamos? Tendríamos una guerra entre ciertos países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Rusia, y el artículo 5 invocado pero no cumplido. ¿Y hacia dónde vamos desde ahí? Sé que Putin probablemente lo ha pensado. Dudo que nosotros lo hayamos hecho. Sí, sabemos que el imperio de Estados Unidos lo está pasando muy mal, sobre todo a la hora de liderar instituciones, si es que pueden llamarse así dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y de mantenerse al margen de las... Esto también vuelve a casa. Está llegando a Estados Unidos. No puedes librar guerras en el extranjero, básicamente sin que parte de la violencia y algunas de las actitudes que se desarrollan en guerras como esta acaben llegando aquí. Vuelven a casa. No dejo de decirle a la gente, este es un país en el que no se han lanzado bombas en su propio territorio desde 1865. Y, ya sabes, tuvimos 12 millones de hombres o 16 millones, según como los cuentes, en la Segunda Guerra Mundial, estaban en el extranjero. No hubo nada de importancia en nuestro suelo. Unas cuantas bombas incendiarias lanzadas por los japoneses sobre la costa del Pacífico. Un poco de acción en las Aleutianas, que se detuvo muy rápido cuando actuamos, y algo en la costa este con algunos espías nazis y demás, pero ningún estadounidense en 3 o 4 generaciones ha tenido bombas en su propio territorio. Ninguno. Simplemente no sabemos qué se siente al estar en un lugar como Ucrania, o en un lugar como la Franja de Gaza, o en un lugar como Cisjordania, o en un lugar como Líbano. Simplemente no lo sabemos. Hemos peleado todas nuestras guerras desde la distancia. ¿Qué le ocurrirá al imperio cuando venga aquí? Y podría llegar por razones internas, no necesariamente por el ataque de una potencia extranjera. Eso podría pasar. Ciertamente podría ocurrir con una bomba sucia o algo así cruzando una de nuestras fronteras. Pero eso sería la excusa para invocar la ley de insurrección, declarar la ley marcial y comenzar la carrera, porque creo que esa es la agenda doméstica de esta administración, liderada por nada menos que su favorito secretario de guerra, a quien Trump gusta presentar como la imagen cinematográfica de un asesino, diezimo. Parece que ocurre otro tipo de debilitamiento del imperio de Estados Unidos, cada vez más reconocido, incluso por los neoconservadores, el declive general del imperio. Y me interesa, ya que hablaste de la fusión de estos conflictos y mencionaste Ucrania. Allí, por supuesto, hay una gran implicación de Estados Unidos, municiones, inteligencia y demás. Irán. Esto ha sido un proyecto favorito de la administración de Trump. Y ahora vemos que China parece haberse distanciado en muchos aspectos de Estados Unidos, aunque sigue habiendo una fuerte presencia militar. Pero China ha demostrado ser muy resistente, fuerte, está en ascenso y ahora se está convirtiendo en un centro de poder mundial. Incluso hablan de Cuba y de otros proyectos en los que el imperio de Estados Unidos quiere involucrarse. Parece estar muy sobreextendido.
¿Y qué más? Ya sabes, hablamos siempre de lo militar, pero ¿qué más podría estar perdiendo el imperio de Estados Unidos ahora mismo por este involucramiento en guerras interminables? Creo que apareció un artículo en una publicación de Women Without War, o eso creo. Creo que tengo el nombre del autor. Sí, Nicholas Davis. El título del artículo es muy pertinente y el texto en sí es elocuente. El título es ¿Condenan los crímenes de guerra de Estados Unidos al mundo, a la guerra y al caos sin fin? Y la respuesta a esa pregunta, creo, es absolutamente sí. Y eso es lo que está ocurriendo. Estamos destruyendo el derecho internacional. Estamos destruyendo todo lo que construimos tras la Segunda Guerra Mundial, aquello de lo que Franklin Roosevelt habló en Yalta, en lo que Eisenhower fue muy instrumental para ayudar a construir, que Harry Truman apoyó al 100%, y ante lo que Estados Unidos se convirtió en el verdadero referente, sino el referente absoluto, y en muchos casos fuimos el referente absoluto, el poder detrás de ese derecho. Si Mao tenía razón al decir que el derecho internacional sale del cañón de un fusil, y creo que en parte tenía razón. Ese fusil pertenecía al poder que había suministrado de forma decisiva todo lo que fue la Organización de las Naciones Unidas. Ese era el término que usábamos en la época, no aliados. Nosotros los llamábamos las Naciones Unidas. Eisenhower usó ese término. Marshall usó ese término. Suministramos a todas esas potencias que terminaron siendo, entre comillas, victoriosas. Del lado de los nuestros, la mayoría estaban postrados al final. Gran Bretaña, sin duda. La Unión Soviética también. Francia también. Japón, que era enemigo. También éramos el titán del mundo y pusimos el peso del titán en el Consejo de Seguridad, a menudo frustrado por otros, sobre todo por Rusia cuando le convenía, pero éramos el titán detrás del derecho internacional. Éramos la ley. Por imperfecto que fuera, había ley. Ahora, como implica ese título en el artículo de Davis, y creo que tiene razón, lo hemos destruido. No solo lo hemos destruido, además hemos tenido un presidente que lo impugnó y que lo desprecia. Su criterio es más importante que la ley. James Madison debe de estar dándose vueltas en su tumba. Si los hombres fueran ángeles, no necesitarían gobiernos ni leyes. Bueno, destruimos el derecho internacional y ahora trabajamos duro para destruir el derecho estadounidense, constitucional y de otro tipo. Lo que ocurre en el extranjero vuelve a casa. Eso es casi un axioma de nuestras guerras. Y hemos estado en guerra durante los últimos 30 años, si los cuentas, y toda la gente que hemos destruido, herido, desplazado interna o externamente, o matado. 38 millones es una estimación de cuántas personas hemos matado con nuestras sanciones, más del 50% de ellas mujeres y niños, desde el 11 de septiembre. 38 millones de personas. Eso rivaliza con Mao Zedong y la Revolución Cultural. Eso rivaliza con Stalin en las purgas, en las horas más profundas y oscuras de las purgas. Incluso rivaliza con Hitler. De verdad, si hablamos de la gente que él personalmente o su Wehrmacht y otras fuerzas mataron, 100 millones en total, aunque probablemente entre 30 y 40 sean atribuibles directamente a Hitler. Así que nos igualamos a esas figuras por la gente que hemos matado con nuestras sanciones desde el 11 de septiembre. Ya no somos el árbitro del derecho internacional, para bien o para mal. Ya no somos el protector del mundo, para bien o para mal. Y diría que durante mucho tiempo hubo más bien que mal en eso. Ahora todo lo que hacemos es malo. Somos todos malvados. Que sí es así va, que sí es. Y apoyamos a gente que es aún más malvada que nosotros. O como Israel. Esos números que has dado no se pueden cubrir con la retórica de la Guerra Fría ni fingir ignorancia. Todo el mundo ha sido testigo de esta destrucción. Y, Coronel Wilkerson, respecto a Israel, tenemos una situación muy difícil que se está minimizando, que, creo yo, no está siendo cubierta mucho en los medios convencionales occidentales. Y esa es la situación, la guerra que Israel ha desatado en Líbano, que ha provocado una enorme resistencia de Hezbolá. Además, están surgiendo otros acontecimientos, como lo que vimos,
la humillación, un horrendo crimen de guerra que Ben-Gvir infligió a los activistas de la flotilla. Y ahora las Naciones Unidas han incluido a Israel en su lista negra de estados que cometen violencia sexual en la guerra, lo cual es una gran mancha en el historial de Israel. El historial de Israel ya está manchado. Coronel Wilkerson, hablando de la situación aquí y del impacto mundial, parece que el régimen israelí, el régimen que usted acaba de mencionar, se está comportando, si podemos creerlo, en muchos sentidos peor que la maquinaria de guerra de Estados Unidos, y está realmente en primera fila, expuesto como tal. Bueno, me tomo en serio a Lindsey Graham cuando dice que si ellos no lo hicieran, nosotros tendríamos que estar allí haciéndolo. Y si las fuerzas que lo hicieran por nosotros estuvieran formadas por tipos como Lindsey Graham, no tengo duda de que, si superaran su cobardía, lo harían. Y ese es un punto que hay que subrayar sobre esta gente. Quiero decir, perdón, no son precisamente los guerreros más valientes del mundo los que hacen de matar hombres, mujeres y niños su práctica diaria. Ahora bien, admitiré que en Irak, Somalia, Afganistán, Libia y otros lugares fuimos responsables, directa o indirectamente, de la muerte de muchas mujeres y niños. Pero no creo que alguna vez saliéramos al campo de batalla con un infante de marina, un soldado, un marinero o un aviador cuyo propósito en la vida puede que haya habido aberraciones, siempre las hay, pero, en general, su propósito en la vida fuera matar mujeres y niños. El propósito de esa gente es matar mujeres y niños porque te dirán que así evitan que crezcan y se conviertan en terroristas, que serán terroristas o que producirán terroristas. Ese es el tipo de lenguaje que oigo de esa gente. Me recuerdan a algunos neoconservadores de este país que dirían lo mismo en la portada del The New York Times, en la parte superior derecha, si pudieran salirse con la suya y conservar sus trabajos, porque así lo sienten. Mátenlos a todos, masacrarlos a todos, como me contó mi teniente en un seminario de la Universidad George Washington sobre sus 2 años en las Fuerzas de Defensa de Israel y su paso por la Operación Plomo Fundido, que fue un paro 3 semanas de preparación para lo que se ve en Gaza tras el 7 de octubre. Siempre planearon hacerlo finalmente el 7 de octubre, sea cual sea su origen. El 7 de octubre, como el 11 de septiembre para nosotros, les dio la excusa para poner en marcha la Operación Plomo Fundido en toda la franja de Gaza. Eso es lo que están haciendo. Lo han estado planeando durante mucho tiempo y están empecinados en llevarlo a cabo. Naftali Bennett, ¿de qué ha estado acusando a Netanyahu? De no acabar con los palestinos en Gaza, de no eliminar a Hamás, bajar a esos túneles y matar a Hamás, sacarlos de esos túneles, mátenlos. Y Bibi y las fuerzas de defensa de Israel, y no los culpo, se conforman con quedarse en la superficie y matarlos a pedazos durante un alto el fuego, impidiendo de hecho cualquier tipo de ayuda humanitaria que pudiera entrar y ayudar. Incluso hay fraude ahora mismo, con israelíes y palestinos sacando dinero de esas trampas. Eso siempre va a pasar. Pero la ayuda humanitaria que hay allí ahora es una especie de broma entre las agencias de socorro que realmente saben cómo hacerlo y conocen la situación. Así que esto es simplemente terrible. Desde Jerusalén Este, a través de Gaza, hasta Cisjordania y Líbano. Estaría también en Siria si tuviera tropas suficientes para afrontarlo al mismo tiempo. Solo tiene una fuerza de retención en Siria y luego Irán. Y estoy seguro de que Bibi le diría a Trump que en cualquier momento que éste quiera enviar fuerzas terrestres a Irán, hará que las fuerzas de defensa de Israel retiren las tropas de Líbano, mantengan una fuerza allí y se unan a él con fuerzas terrestres en Irán. Casi desearía que lo hiciera, porque acabarían aniquilados y masacrados. Me pesa decirlo, pero probablemente sería el fin de esa idea, pero con eso es con lo que estamos lidiando. Y ahora trato de averiguar, ¿he estado en lo cierto al pensar que Israel ha sido siempre nuestra herramienta? ¿O tienen razón los demás cuando dicen que nosotros somos su instrumento? Creo que en ocasiones cada uno ha actuado por separado, y ahora se han fusionado. Se han fusionado. Realmente no importa porque ambos somos criminales. ¿Qué si es al de la seno? A estas alturas, 2 alas del mismo pájaro. Da la sensación de que son 2 alas del mismo dron. Sí, exactamente. Nuestro amigo George Galloway suele decir 2 mejillas del mismo trasero, ya sabes.
Pero, volviendo a lo que dices, esta situación en Asia Occidental tiene, claro, implicaciones globales y lo que se ve es que el mundo está cambiando de forma drástica, sobre todo en los últimos años, pero incluso en esta última fase, desde el 7 de octubre hasta los ataques del 28 de febrero, da la sensación de que el mundo ha cambiado notablemente. Y parece que Estados Unidos e Israel también están intentando ponerse a la altura y casi cometen atrocidades para lograrlo y adelantarse. Pero no parece que eso esté ocurriendo. Bueno, en ningún momento atribuyo a Donald Trump ese tipo de genio malévolo que sí le atribuiría a Bibi Netanyahu. Quiero decir, no se permanece en el poder tanto tiempo como él en un estado judío volátil como Israel. Y lo digo haciendo hincapié en lo judío porque no creo que los árabes tengan realmente mucha voz en ello. Y por supuesto hay, por un ligero margen, más árabes palestinos junto con cristianos y otros en Israel que judíos. Sospecho que ahora son más de 1 millón porque creo que 1 millón de judíos se han marchado. Votaron con los pies y no creo que vayan a volver. Pero creo que lo que tenemos ahora es una situación en la que Estados Unidos está tan involucrado y estamos dirigidos por una persona que en realidad no entiende nada salvo los aspectos económicos, donde él y su familia ganan montones y montones de dinero. No sé si viste esa noticia esta mañana. Esto es como un inciso, pero es indicativo de los 40 millones de dólares en oro, relojes Rolex y otras cosas que encontraron en la casa del agente de la Agencia Central de Inteligencia. Y ahora la agencia dice que, ya sabes, hubo circunstancias en su contratación que no fueron apropiadas. Es decir, no te lo puedes inventar. ¿Sabes de dónde sacó eso? Lo obtuvo en Ucrania, y como le dije a mi hija esta mañana, podrías ir a Ucrania como agente de la Agencia Central de Inteligencia y, si realmente tienes las manos largas, podrías hacerte con 40 millones de dólares en oro casi de la noche a la mañana y salir con ello. Soy el hombre que vio 16,000 millones de dólares en pallets subir a un avión C-130, enviarse a Irak y desaparecer. 16,000 millones de dólares. Así que hay más dinero en Ucrania del que te imaginas, pero indica lo que estamos diciendo. La corrupción de todas estas guerras y de la corrupción asociada al apoyo europeo y estadounidense a Ucrania y en particular a Volodymyr Zelensky y lo que está pasando en Israel, en Líbano y en otros lugares. Y lo que ocurre en Georgia. No debemos pasar eso por alto. Aún siguen intentando derrocar a ese gobierno. Y lo que pasa junto a Kaliningrado y en el Báltico en general y hasta el Ártico. Estamos dibujando un panorama que los chinos y otros actores del mundo que están a punto de reunirse en India en septiembre en la cumbre de los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Con Modi a la cabeza, creo que no lo terminan de entender, pero saben que están ganando y no quieren hacer nada que perturbe esa victoria. Así que de Xi Jinping sale un tipo de consejo que sospecho sería algo así. Si puedes dañarlos, dalos a ellos, pero no lo hagas de forma que vuelva contra nosotros o que les provoque una respuesta contra nosotros. Por eso le dijo un montón de mentiras a Trump sobre el apoyo a Irán. Por supuesto que él apoya a Irán. ¿Lo está haciendo a través de terceros países? Bueno, ¿de qué otra manera lo harías para esquivar las patrullas y demás? ¿Y lo está haciendo con satélites de vigilancia? Probablemente sí. ¿Y Rusia lo está haciendo? Probablemente sí. ¿Lo hacen porque sienten que tienen que proteger a Irán? Sí, en cierta medida. Pero sobre todo se reduce a proteger sus propios intereses, en particular el interés de China respecto al ferrocarril hacia Irán y demás. Así que nos enfrentamos a ellos en Ucrania, nos enfrentamos a ellos en Irán, nos enfrentamos a ellos prácticamente en todas partes. Si intentáramos tomar Cuba, apuesto a que nos enfrentaríamos a ellos allí, a uno o a ambos. Espero que no lo hagamos. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Es una gran pregunta. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Es solo para hacer dinero para la familia de Trump y para el propio Trump? ¿Es esa la única razón por la que estamos destruyendo el entorno nacional de este país, violando el derecho internacional, librando guerras y matando gente sin otro propósito que el dinero? Que no dos sacan aites sin ateñados. ¿Qué es lo que significa entonces? Que es que sean es que escasienas Que si no son esos aislados, pues, que si no son no lo entiendo. No puedo decirlo suficientes veces. Sé que a mucha gente no le gusta esa respuesta, pero lo siento en muchos sentidos. Esto es, usando la vieja palabra, ineluctable, imposible de entender por qué es tan base, es decir, depravado, podrido.
como en absurdo, ilógico, salvo que mucha gente está ganando dinero. Sí, dinero y el intento de una dominación de todo el espectro para conseguirlo. Sí. ¿De qué sirve esa dominación total si ni siquiera puedes hacer cosas básicas? Creo que por eso el dinero manda tanto. Creo que a menudo hay momentos en la historia en que parece que el poder militar del Estado, en un sistema como el nuestro, está al mando en ciertos aspectos. Y ahora parece que el dinero manda mucho más. Pero también está el hecho, y tú has hablado mucho de esto, de que podemos terminar aquí. Cuando un imperio cae o entra en declive, a menudo vemos estos imperios dando coletazos. Pero nunca hemos visto realmente un imperio como este, el imperio de los Estados Unidos, que ha negado ser un imperio durante toda su historia y además proclama todo tipo de valores virtuosos y, casualmente, llegó a ser en su momento la economía dominante del mundo entero. Y eso ya no es así y rápidamente se está convirtiendo en lo contrario. Así que es un momento diferente en la historia. Y, por supuesto, como tú también has mencionado mucho, las armas nucleares, nunca habíamos tenido esas bajo la mano. Sí, eso es lo que me asusta, las armas nucleares. No hay tratados, y hay 10.000 o más entre nosotros y Rusia. Esos son muchísimas armas nucleares, suficientes para destruir el mundo varias veces. Y otra cosa que realmente me preocupa, y no puedo enfatizarlo lo suficiente, es el liderazgo profundamente inepto que tenemos ahora mismo. Se puede decir que son excelentes en estafar, excelentes en manipular la bolsa para ganar dinero, excelentes en usar el dinero de los contribuyentes para sus propios fines, ya sean personales o lo que llaman fines nacionales. Incluso el Congreso se está convirtiendo en eso, particularmente el sector republicano. Cada vez son más escépticos, sobre todo con cosas como ese fondo de 1.600 millones o lo que sea para pagar a todos los que participaron el 6 de enero, que incluso puso al líder de la mayoría en el Senado en alerta. Pero todo eso está pasando ahora mismo, y no parece haber ningún contraataque. No parece haber ningún esfuerzo significativo por enderezar la nave del Estado, por usar una metáfora. No estoy seguro de que se pueda enderezar, y no veo a nadie intentándolo de verdad, y eso es sumamente inquietante. Y entonces vuelves a lo que señalaste. Vuelves a las armas nucleares y a la desesperación que sentiremos en algún momento, probablemente no muy lejano, quizá incluso en mi vida. Esa desesperación será tan profunda y abarcadora que empezaremos algo que solo podremos terminar con armas nucleares. Y no es una perspectiva agradable para mí pensar en ella respecto a mis nietos y sus hijos. Engens